Bienvenidos, welcome a un nuevo vídeo en su canal favorito, el canal donde lo imposible se vuelve, digamos, menos imposible. Aquí su amigo Kerem, listo y preparado para una reacción en vivo que honestamente, me tiene los pelos de punta. Hoy vamos a enfrentarnos a algo que he visto describir como, bueno, ya lo dice el título, lo imposible. Y no me refiero a atascar una tapa de Tupperware que no encaja, aunque eso a veces se siente bastante imposible, ¿verdad? No. Hablo de cosas que desafían la lógica, la física, todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. He estado investigando durante días, buscando el vídeo perfecto, el que realmente nos haga cuestionar la realidad. Y creo de verdad, que lo he encontrado. Es un vídeo que me envió un suscriptor, un tal, ¿cómo era? Ah, sí. Gracias, Miguelito-asombroso. Si eres tú quien me lo mandó, un saludo enorme. Miguelito me dijo que este vídeo lo dejó boquiabierto y que necesitaba, imperiosamente, mi reacción. Así que, Miguelito, amigo mío, aquí estamos. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de lo inexplicable, una petición rapidita. Si eres nuevo por aquí, si es la primera vez que te topas con mi cara de asombro profesional, te invito, te suplico, que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ni una sola de mis reacciones, análisis y locuras varias. Créeme, no te vas a arrepentir. Tenemos una comunidad súper activa, llena de gente curiosa y apasionada por lo inusual. Y si ya eres parte de esta familia. Gracias. Sois los mejores. Vuestro apoyo es el combustible que me impulsa a buscar lo más increíble del Internet. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver este vídeo que promete dejarnos con la mandíbula en el suelo. Preparen sus mentes. Ajusten sus audífonos. Agarren sus bebidas. Porque esto va a estar intenso. Ok. Aquí vamos. La descripción dice: experimento de física cuántica que desafía las leyes conocidas. Ya desde el título me da escalofríos. Vamos a ver. La música ya me pone nervioso. ¿Qué es esto? Un laboratorio, se ve bastante serio todo. Oh. Están preparando un experimento con fotones. Ya empezamos con la jerga científica. Ok, respiro hondo. Yo no soy físico, pero intentaré entender lo que está pasando. Miren eso. ¿Están disparando fotones a través de una doble rendija? ¿Esto es el experimento de la doble rendija? Vale, lo recuerdo de mis clases de física del instituto. Se supone que los fotones, si se comportan como partículas, deberían pasar por una de las dos rendijas. Pero si se comportan como ondas, deberían crear un patrón de interferencia. ¡Guau! Miren ese patrón. Es un patrón de interferencia. Eso significa que los fotones se están comportando como ondas. Increíble. Pero, ¿qué es lo que hace que se comporten como ondas y no como partículas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Espera. Están cambiando algo. Están introduciendo un observador. Un sensor que detecta por qué rendija pasa cada fotón. ¿Qué va a pasar ahora? Oh, Dios mío. El patrón de interferencia desapareció. Ahora solo hay dos bandas correspondientes a las dos rendijas. Los fotones se están comportando como partículas de nuevo. ¿Pero, por qué? ¿Es en serio? ¿El simple hecho de observar a los fotones hace que cambien su comportamiento? Esto es alucinante. Es como si los fotones supieran que los están observando. Como si tuvieran conciencia. Esto es demencial. Esto desafía todo lo que creía saber sobre la realidad. ¿Significa esto que la conciencia juega un papel fundamental en la física cuántica? ¿Que la realidad depende de la observación? Miren esto. Están haciendo un experimento con entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas que están conectadas a pesar de la distancia. Si cambias el estado de una partícula, la otra cambia instantáneamente sin importar lo lejos que estén. Es como magia. Magia científica. Y ahora, experimentos con la mente. Están intentando influir en los resultados de los experimentos cuánticos con el poder de la mente.
Esto es ciencia ficción. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Están diciendo que la mente humana puede influir en la realidad a nivel cuántico? ¿Que nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar el mundo que nos rodea? Necesito un momento. Ok. Volvemos a la normalidad, o algo parecido. Ese vídeo me ha volado la cabeza. Me ha hecho cuestionar todo. No sé qué pensar. ¿Es real? ¿Es una manipulación? ¿Es una simulación? No lo sé. Lo único que sé es que me ha dejado con más preguntas que respuestas. La física cuántica es una locura. Es un mundo lleno de paradojas, de misterios, de posibilidades infinitas. Y la idea de que la conciencia pueda jugar un papel en la creación de la realidad es simplemente alucinante. Sé que muchos de vosotros seréis escépticos. Y es normal. Yo también lo soy. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente tuviéramos el poder de influir en el mundo con nuestros pensamientos? ¿Qué haríamos con ese poder? ¿Cómo cambiaríamos nuestras vidas? ¿Cómo cambiaríamos el mundo? Este vídeo me ha recordado que la realidad es mucho más compleja, mucho más misteriosa, de lo que jamás podríamos imaginar. Que hay mucho que no sabemos. Que hay mucho por descubrir. Y que la ciencia, la exploración, la curiosidad, son las herramientas que nos permiten desentrañar los secretos del universo. Así que gracias Miguelito-asombroso por este vídeo. Me has regalado una noche de insomnio garantizada. Bueno, mis queridos creadores de imposibilidad, hemos llegado al final de este vídeo que espero los haya dejado tan boquiabiertos como a mí. Hemos visto experimentos de física cuántica que desafían la lógica, que cuestionan la realidad, que nos hacen preguntarnos si el mundo que conocemos es realmente como creemos que es. Hemos explorado la posibilidad de que la conciencia juegue un papel fundamental en la creación de la realidad, de que nuestros pensamientos tengan el poder de influir en el mundo que nos rodea. Hemos visto experimentos con entrelazamiento cuántico con la mente con lo imposible. Y sobre todo, hemos recordado que la realidad es mucho más compleja, mucho más misteriosa, de lo que jamás podríamos imaginar. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir vuestra curiosidad y vuestra pasión por lo inusual. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Creéis que la conciencia puede influir en la realidad? ¿Sois escépticos? ¿Sois creyentes? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué pensáis. Quiero leer vuestras teorías. Quiero escuchar vuestras ideas. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, si os ha volado la cabeza tanto como a mí, no olvidéis darle un like. Compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni una sola de mis reacciones, análisis y locuras varias. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed curiosos. Sed creativos. Y nunca dejéis de cuestionar lo imposible. Ciao. Ok, avalancha de comentarios ha comenzado. A ver qué opina la gente. Wow, ya hay un debate encendido sobre el experimento de la doble rendija. Parece que muchos están tan confundidos como yo. Kerem, esto significa que si dejo de mirar mi café, desaparece, jajaja. Buena pregunta, amigo. Quizás deberíamos probarlo en el próximo vídeo. Sería un experimento fascinante. Kerem, te pasaste. Este vídeo me ha hecho replantearme toda mi existencia, ese es el objetivo, mi gente. Despertar la curiosidad. Romper las barreras de lo conocido. Y quizás, solo quizás, descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos y el universo que nos rodea. Veo mucho escepticismo, lo cual es totalmente comprensible. Algunos dicen que los experimentos están manipulados, que la física cuántica es demasiado complicada para entenderla, que todo esto es una cortina de humo para ocultar, vete tú a saber qué. Pero hey. El escepticismo es bueno. Es parte del proceso de aprendizaje. Nos obliga a investigar, a cuestionar, a buscar la verdad. Y hablando de buscar la verdad,
creo que es importante recordar que la física cuántica, a pesar de sus paradojas y misterios, es una rama de la ciencia que se basa en la evidencia, en la experimentación, en el método científico. No es magia, no es pseudociencia, no es un invento para vendernos humo. Es un intento fascinante y revolucionario, de comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Pero eso no significa que no podamos especular, que no podamos fantasear con las posibilidades. Al contrario. La física cuántica es una invitación a la imaginación. Nos abre las puertas a un universo de posibilidades que antes solo podíamos encontrar en la ciencia ficción. ¿Y qué pasa con el entrelazamiento cuántico? ¿Podríamos usarlo para teletransportarnos? La teletransportación. Ese es el santo grial de la ciencia ficción. La idea de desmaterializarnos en un lugar y rematerializarnos en otro, es simplemente irresistible. Y aunque el entrelazamiento cuántico ha demostrado la existencia de una conexión instantánea entre partículas, todavía estamos muy lejos de poder teletransportar objetos macroscópicos como personas. Pero quién sabe. Quizás en el futuro. Ahora, vamos a hablar del elefante en la habitación, la conciencia. La idea de que la conciencia pueda influir en la realidad a nivel cuántico, es una de las ideas más controvertidas y fascinantes de la física moderna. Hay muchos científicos que creen que la conciencia es un mero producto del cerebro, una función biológica que no tiene ningún impacto en el mundo físico. Pero también hay otros científicos, cada vez más, que están explorando la posibilidad de que la conciencia sea algo más, algo fundamental, algo que está intrínsecamente ligado a la naturaleza de la realidad. Personalmente creo que es importante mantener una mente abierta y explorar todas las posibilidades. No podemos descartar nada a priori. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de ideas que fueron consideradas imposibles en su momento y que luego resultaron ser verdaderas. Quizás la conciencia sea la clave para desentrañar los mayores misterios del universo. Si la conciencia puede influir en la realidad, ¿por qué no puedo ganar la lotería con el poder de mi mente? Esa es la pregunta del millón, amigo. Si pudiéramos controlar la realidad con nuestros pensamientos, todos seríamos millonarios, tendríamos superpoderes y viviríamos en un mundo perfecto. Pero la realidad, como sabemos, es mucho más compleja y caótica. Quizás la influencia de la conciencia es sutil, indirecta, difícil de medir. Quizás no podemos controlar los resultados de la lotería, pero quizás podemos influir en nuestras propias vidas, en nuestras propias decisiones, en nuestra propia realidad. Y ahí es donde radica el verdadero potencial de la física cuántica, no en la teletransportación o en los superpoderes, sino en la capacidad de transformar nuestras vidas, de mejorar nuestra realidad, de alcanzar nuestro máximo potencial. Si entendemos que la realidad es maleable, que nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen un impacto en el mundo que nos rodea, podemos empezar a crear una vida más significativa, más satisfactoria, más auténtica. Me he puesto demasiado filosófico. Necesito una taza de café y un poco de comedia. Pero antes de irme, quiero agradecerles a todos por sus comentarios, por sus preguntas, por su entusiasmo. Sois la mejor comunidad del mundo. Gracias por inspirarme a seguir buscando lo imposible. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed curiosos. Sed creativos. Y nunca dejéis de cuestionar lo imposible. Ciao. Y recuerden, la tapa del Tupperware siempre acabará encajando, tarde o temprano.